Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. En nuestro comentario de hoy pretendemos analizar más o menos en detalle un trabajo interesante publicado recientemente en el periódico The New York Times, específicamente el 28 de marzo pasado. Ese trabajo nos permite entender cómo es que están planteadas hoy las cosas en ese conflicto que enfrenta actualmente a Estados Unidos e Israel por una parte y a Irán por la otra. Lleva por título: Irán cree que puede ganar una guerra larga, y es de la autoría de Dina Stefandiari y Zayed Dawood. Dina es especialista, es analista geopolítica especializada en Oriente Medio, con un perfil muy centrado en la geoeconomía del Golfo e Irán. Actualmente se desempeña como directora de geoeconomía para Oriente Medio en Bloomberg Economics. Ella es ciudadana británica de ascendencia iraní. Conoce bien la región, conoce Irán, conoce también el tema que aborda. El coautor del trabajo, Dawood, es un economista especializado en mercados emergentes con fuerte énfasis en el impacto geopolítico sobre la economía global. Se desempeña como economista jefe de mercados emergentes de Bloomberg. O sea, ambos especialistas tienen en común que trabajan para Bloomberg, que es una empresa con sede en Estados Unidos. Son intelectuales que siguen la línea de los intelectuales occidentales, o sea, que no tienen sesgo a favor de Irán y hacen al mismo tiempo una reflexión bastante objetiva que, insisto, nos permite a nosotros tener una idea de cómo es que van las cosas ahí en Oriente Medio. Dice el trabajo lo siguiente: Irán no quería la guerra, pero ahora tiene motivos para prolongarla. Eso de que no quería la guerra yo creo que lo entiende todo el mundo, porque incluso estuvo negociando hasta el último momento con Estados Unidos y mostró disposición de llegar a un acuerdo haciendo concesiones importantes. El que servía de mediador, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, llegó a decir que el acuerdo estaba al alcance de las manos porque Irán había hecho concesiones importantes. Sin embargo, antes de que culminara el proceso de negociación, Estados Unidos e Israel optaron por la vía militar. Quiere decir que Irán, un país que no quería la guerra, ahora está apostando por prolongarla. ¿Y por qué opta por prolongarla? Porque cree que le conviene. Ese es el título del trabajo. Irán cree que puede ganar una guerra larga. En el trabajo se explica el porqué de esta decisión del país persa. Pero siguen diciendo los autores: esto supone, el hecho de que Irán apueste por prolongar la guerra, supone un problema para el presidente Trump. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer Trump es incapaz, nos dicen los autores, de reabrir el estrecho de Hormuz a pesar de sus amenazas. Entonces yo digo que es curioso lo que está ocurriendo con esto, porque durante la guerra de los 12 días de junio del año pasado, el parlamento iraní incluso llegó a aprobar una moción para cerrar el estrecho de Hormuz.
¿Y cómo es que si Irán en aquella ocasión prometió responder con una medida de este tipo, y de hecho tenía años advirtiendo que podía hacerlo, cómo es que ni Israel ni Estados Unidos contemplaron la forma de responder a un escenario de este tipo? Es decir, ahí hubo realmente una falta de previsión. Se pensó a lo mejor que Irán estaba fanfarroneando, que no apelaría a una medida de este tipo en el entendido de que estaría afectando sus propias exportaciones de petróleo y le estaría ocasionando un daño a un aliado estratégico que es China, el aliado más importante que tiene en estos momentos el país persa. Sin embargo, Irán optó por aplicar esa medida y las cosas hasta ahora le están saliendo bien. El asunto, el cierre del estrecho de Hormuz, la actitud, la respuesta de Irán, dicen los autores del trabajo, constituye un problema para la economía global que se tambalea bajo el peso del aumento vertiginoso de los costes energéticos. Es un problema también para los líderes del Golfo que sufren una grave crisis de ingresos petroleros. Y bueno, dice que este tema perseguirá a futuros presidentes de Estados Unidos, porque ya Hormuz se cerró una primera vez y puede volver a cerrarse. Es decir, Estados Unidos tan pronto termine este conflicto, bueno, de hecho ya está en medio del conflicto, está analizando formas de abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz. Y por ahí se están barajando opciones, las cuales para la mayoría de los especialistas son opciones que conducen a una escalada sumamente peligrosa. Pero bueno, ya se están incluso barajando alternativas a Hormuz, unos corredores que supuestamente pueden servir para obviar ese espacio y para no quedar expuesto a que la economía mundial se vea afectada por un nuevo cierre. Pero sobre ese tema ya hablaremos un poco más adelante. Lo que sí está claro es que todas esas repercusiones que tiene la respuesta iraní le da capacidad de negociación. Y siguen diciendo los autores, a pesar del creciente número de muertos y la destrucción de infraestructuras, el alza de los precios del petróleo está amortiguando la economía iraní frente a los costes de la guerra. Trump incluso ha flexibilizado en medio del conflicto las sanciones al petróleo iraní, en el entendido de que conviene que el petróleo iraní fluya al mercado para evitar que los precios sigan subiendo. Y todo esto beneficia a Irán, que ahora está exportando petróleo a un precio mucho más alto. Incluso nos dicen los autores que la moneda iraní se ha fortalecido. Irán ha respondido prácticamente, dicen los autores, a cada ataque con un contraataque, a cada amenaza con una amenaza equivalente. La lógica de sus líderes es fría pero calculada. Hacer que esta guerra sea tan costosa para todos que nadie quiera iniciar otra. Para Teherán los objetivos son sencillos. La República Islámica debe sobrevivir a este momento y asegurarse de no ser atacada de nuevo por Estados Unidos e Israel. Para lograrlo, Irán cree que debe imponer un precio a Estados Unidos, a Israel, a la imagen de estabilidad de los estados del Golfo y a la economía global.
hasta ahora lo está consiguiendo. Irán ha aprendido lo fácil que es, lo fácil y relativamente barato que es mantener a la economía global como rehén. Bueno, pues este es otro factor que obviamente opera a favor de Irán, que está estrangulando la economía global. El paso del tiempo, hemos sostenido aquí, desde que comenzó el conflicto, opera a favor de la parte iraní. Para Teherán, este es un momento crucial, nos siguen diciendo los autores. El país sufrió años de dificultades económicas debido a las sanciones y la mala gestión que provocaron una alta inflación y una moneda más débil. Luego vino la ofensiva estadounidense e israelí, en la que funcionarios de ambos países hablaron abiertamente sobre un cambio de régimen en Teherán. Y esto, lo que nos están diciendo es que Irán está afrontando un problema existencial. Lo que está en juego ahí es la supervivencia del régimen y la supervivencia de Irán como nación soberana, como nación independiente. Dicen los autores que esta situación provocó el riesgo existencial, la respuesta de Irán, una escalada implacable y también gradual. A diferencia de la breve guerra de junio del año pasado, esta escalada no fue simbólica. Irán sigue atacando a los estados árabes del Golfo Pérsico donde más le duele, desde la energía hasta el turismo. Teherán ahora mantiene como rehén la economía global al bloquear el estrecho de Hormuz, una medida que llevaba tiempo amenazando con ejecutar, pero que nunca antes había llevado a cabo. Siguen diciendo los autores del trabajo, algunos consideraron estas acciones injustificadas. Teherán, en cambio, las interpretó como cuidadosamente planificadas. Al comienzo de la guerra, el ejército iraní atacó la infraestructura energética regional para sabotear la producción, dejando temporalmente fuera de servicio parte de la producción de la región. Pero fue solo cuando Israel lanzó un ataque contra el yacimiento de gas iraní de South Parth el 18 de marzo pasado que Irán fue a por todas. Tras el ataque israelí, Irán atacó infraestructura energética de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aparentemente con la intención de causar daños más duraderos. Los ataques a la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo fueron tan significativos que probablemente causen pérdidas estimadas en $20.000 millones y 5 años de reparaciones. Irán demostró estar dispuesto y ser capaz de responder con la misma moneda. ¿Qué es lo que nos están diciendo los autores? Bueno, en primer lugar, Irán no está improvisando. Ha actuado conforme a un plan bien meditado, cuidadosamente pensado. Y segundo, su respuesta ha sido inteligente, porque no optó desde el principio por una escalada, por atacar con todo lo que tenía, sino que fue aumentando la presión en la misma medida en que los atacantes iban escalando. Y entonces, con esa forma de accionar, han ido ganando legitimidad. ¿Por qué? Bueno, porque están respondiendo a los ataques contra su infraestructura con ataques similares en los países aliados de Estados Unidos, también atacando sus bases militares. Entonces no se le puede acusar de ser los responsables de la escalada, sino que están
básicamente respondiendo, pero están respondiendo de una manera inteligente y con resultados, con efectos importantes. Siguen diciendo los autores, Irán está haciendo todo esto a bajo costo. Este es otro factor también que cuenta mucho aquí. Utiliza una combinación de drones y misiles de costos relativamente bajos para abrumar las defensas de sus adversarios. Dichas defensas son más costosas. Irán despliega drones con un valor de entre $20,000 y $50,000 contra interceptores que superan los $4 millones. Entonces ahí hay realmente, en cuanto al costo, una diferencia altamente significativa a favor de Irán. También utiliza minas, drones y embarcaciones con explosivos para ahuyentar a los barcos en el estrecho de Hormuz. Aquí me parece que hay una imprecisión, porque hasta donde tengo entendido, Irán no ha minado el estrecho de Hormuz. Tiene eso como una alternativa y con capacidad para llevar eso a la práctica, para sembrar de minas ese espacio con relativa facilidad. En resumen, dicen los autores, Teherán se encuentra en el lado positivo de la curva de costos. Si un conflicto tiene para ti un costo relativamente bajo en comparación con el costo que tiene para tu adversario, pues ahí hay un gran problema. Hay un gran problema para el que lleva la gran carga económica. Y como ya dicen, como ya subrayaron los autores del trabajo, el cierre de Hormuz en cierta medida está operando a favor de la economía iraní, aunque está sufriendo los bombardeos de los adversarios, que evidentemente tienen también un costo. Y si bien, dicen los autores, las municiones iraníes no son ilimitadas, el ejército del país está mejorando su precisión a medida que avanza la guerra. Puede que disparen menos, pero disparan mejor. Sobre eso reflexionamos en un comentario anterior y dijimos que es notorio que los ataques iraníes tenían mejores efectos para el país persa, que habían aprendido, dijimos que habían aprendido a disparar sus misiles y sus drones. En el caso de los drones, antes lo lanzaban en grupo y ahora hay lo que le llaman ataques de enjambre, pero en distintas direcciones al mismo tiempo. Y eso dificulta la respuesta, la neutralización de esos drones por parte de los adversarios. Esto también es importante. Como dicen los autores, puede que disparen menos, pero disparan mejor. Y los resultados hablan por sí mismos. Esta dinámica, dicen los autores, ha generado dos ventajas para Irán. En primer lugar, los altos precios del petróleo perjudican a Estados Unidos, pero fortalecen la posición de Irán. Esto llevó a la paradójica política de la administración Trump de flexibilizar las sanciones al petróleo iraní. Donald Trump no quiso suspender las sanciones. Cuando eso se pactó, no la quiso flexibilizar. Cuando Obama las pactó a cambio de que Irán permitiera las inspecciones. Y el argumento fue que los dineros obtenidos como consecuencia de esa flexibilización operarían a favor de Irán, que los utilizaría para prepararse mejor para la guerra. Eso fue lo que argumentó Trump en aquel entonces contra el acuerdo al que llegó la administración Obama con la República Islámica. Ahora, en medio de la guerra, pues Trump opta por flexibilizar
las sanciones contra Irán. Miren qué contradicción. Y entonces siguen diciendo los autores. En segundo lugar, el cierre del estrecho perjudica menos a Irán que a sus vecinos. Las exportaciones de petróleo iraní solo han disminuido ligeramente desde el inicio de la guerra. Dicen que ligeramente. Hay otros informes que hablan de que esas exportaciones han aumentado, porque ahora no tienen restricción ninguna y los precios son mejores, son más bajos, aunque su capacidad se ha visto afectada de alguna forma por el conflicto. Dice que mientras eso ocurre con Irán, con los vecinos, es lo contrario. Las exportaciones se han desplomado. Con el aumento de los precios del crudo, Irán probablemente obtiene hoy más ingresos petroleros que antes de la guerra. Incluso su moneda históricamente inestable se ha fortalecido. Bueno, pues, como dije, siempre se argumentó, siempre se dijo que Irán no se atrevería a cerrar Hormuz, pero ahora lo está haciendo y resulta que ese cierre está operando para su beneficio. Sin embargo, los autores también señalan que aunque la posición de Irán es una posición más o menos ventajosa, todo eso tiene un precio. Y en primer lugar dicen que Irán continúa con intensos bombardeos que afectan a zonas residenciales y a su red eléctrica. Eso es obvio, está a la vista de todo el mundo. Israel y Estados Unidos han bombardeado infraestructura crítica, todo eso se expresa en pérdidas, todo eso está causando sufrimiento, mucha gente que está muriendo y eso tendrá una repercusión también en el tiempo. Segundo, Teherán ha enemistado a sus vecinos, varios de los cuales ahora piden a Trump que termine el trabajo. Obviamente, si tú le causas daños a los países vecinos tendrán inconformidad con tus políticas. Pero también hay otra cosa que observar aquí, y es que hay países que paulatinamente se van inclinando por el diálogo frente a los riesgos que supone una escalada. Es el caso hasta ahora de Irak, es el caso de Turquía y es el caso de Qatar. Como dije en un comentario anterior, Qatar está hablando de la necesidad de coexistir con Irán, porque es un país de 90 millones de habitantes, es un país con un vasto territorio, es una realidad que no puede ser sacada arbitrariamente de la ecuación política de la región. Y con el paso del tiempo, probablemente otras naciones se irán inclinando, irán favoreciendo la vía del diálogo, aunque por abajo, según lo que nos dicen los medios de comunicación, estos países están estimulando a Estados Unidos e Israel a que continúen con sus ataques contra Irán. En tercer lugar, dicen que si bien la estrategia iraní sorprendió inicialmente a sus adversarios, con el tiempo todos se adaptarán. Los países del Golfo podrán encontrar alternativas al estrecho invirtiendo en rutas de desvío y oleoductos. Esto no es nuevo. Desde hace tiempo que se viene contemplando la posibilidad de crear una alternativa a Hormuz. Pero eso lleva tiempo, mucho tiempo, y además de eso, consumiría muchos recursos. Hay un proyecto, sobre eso comenté hace algún tiempo, que pretende conectar India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel y Europa. Sería un corredor comercial, un corredor energético y también un corredor que serviría para la transmisión de data. No es totalmente
un corredor alternativo a Hormuz, pero reduciría su importancia. Y recientemente Benjamín Netanyahu expuso algunas ideas con respecto a un proyecto que podría servir de alternativa al estrecho de Hormuz. Pero como dije, todo esto requiere tiempo y requiere de una gran inversión. Ahora hay que responder a necesidades puntuales. Se pudiera decir que de manera urgente. Estados Unidos, en cuarto lugar, y las potencias regionales probablemente prepararán planes para evitar futuros cierres del estrecho. Y eso yo creo que lo que plantea también es la dificultad de traducir a la práctica eso que se consigna en la estrategia de Estados Unidos, la estrategia que fue trabajada por la administración de Donald Trump, que plantea centrarse en el lejano oriente, poner allí su atención principal en la política de contención de China, rebajando la importancia de otras zonas del planeta. Pero lo que demuestra esto que estamos viviendo hoy en día es que difícilmente eso se puede traducir a la práctica tal y como se plantea ahí en esa estrategia de seguridad estadounidense. En quinto lugar, dicen los autores, nada de esto ayudará a los nuevos gobernantes de Irán a mantenerse en el poder. Una vez terminada la guerra, aún tendrán que lidiar con sus crisis internas económicas, políticas, sociales y ambientales, así como con la muerte de muchos de sus líderes. Que yo creo que eso es evidente. Tan pronto pase este conflicto, Irán se encontrará con que muchos de sus activos importantes, valiosos, han sido destruidos. Todo eso significa una pérdida importante. Y consecuentemente se traducirá esto en mayores limitaciones para darle respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que no hace mucho salió a las calles a protestar por problemas económicos. Ahí se combinaron muchas cosas porque Estados Unidos e Israel aprovecharon la coyuntura, metieron sus manos ahí para exacerbar la inconformidad y en un esfuerzo por producir el colapso del régimen. Eso creo que está bastante claro. Pero esa es una realidad. No significa necesariamente que el régimen no pueda afrontar todo esto con posibilidades de éxito. Porque miren ustedes lo que está pasando actualmente en Irak. Un montón de años de intervención militar y sin embargo en ese país gobiernan hoy grupos que son afines, que tienen intereses en común con Irán y que se alinean más con Irán que con Estados Unidos. Y el territorio iraquí hoy está siendo utilizado para atacar intereses estadounidenses en ese país. Prácticamente todos los demás países que tenían efectivos militares ahí en esa zona han tenido que salir del territorio iraquí. Y eso plantea cómo es que están planteadas las cosas en ese país que tiene un territorio más pequeño, una población más pequeña que Irán, y es un país con una economía mucho más pequeña que la economía iraní. Pero de todos modos, todo esto que está ocurriendo hoy se convertirá en un gran reto para el liderazgo iraní en el mañana. Bien, gracias por la amabilidad de la compañía. Si te gustó el comentario, activa la campanita, comparte, haz clic en me gusta y déjame tu opinión. Será hasta el próximo comentario.